la unidad 1 que valía 10 puntos y le hicimos la semana morazánica, ¿verdad? Esa ya está revisada. Dice nota de la prueba 1 presencial. Nosotros hicimos una prueba presencial, ¿recuerdan, jóvenes? Un par de ejercicios que hicimos en clase. Sí, ¿verdad? Yo no he entregado esta prueba todavía porque no la había revisado. Pienso entregársela, jóvenes, mañana, ¿verdad? Cuando yo le entregue a usted la prueba presencial, usted vea que sacó 5, que sacó 3, que sacó 1, etcétera, yo voy a escribir la nota aquí, ¿verdad? Es que un par de compañeros me preguntaron, profesor, pero mire que aquí me sale que no me sale nota. Sí, relájese. Yo no he entregado y dice nota de la prueba 1 presencial. No dice que aquí se va a resolver, dice nota. Entonces, usted ya hizo la prueba 1 presencial. Yo se la entrego cuando usted la vea, no hay ningún reclamo, no hay ningún problema, perfecto. Yo la puedo escribir aquí, ¿verdad? Cada una de las actividades jóvenes tiene puntaje a la par. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, ¿verdad? Entonces, la prueba de la unidad 1 que hicimos en la plataforma Moodle la semana morazánica valía 10 puntos. La prueba 1 presencial que hicimos inicialmente valía 10, luego dije, no, mejor que valga 5, ¿verdad? Entonces, 10 más 5 van 15 puntos. Dice resumen del fundamento teórico de la unidad 1, vale 5 puntos también. Dice tomado de cualquiera de las fuentes, el libro de Grossman, el libro de Coleman, o de las guías metodológicas de vectores y matrices. Fundamento teórico. Nosotros, jóvenes, a lo largo de la clase, hemos discutido fundamento teórico y hemos hecho ejercicios prácticos también. Por ejemplo, ¿recuerda usted por esas casualidades de la vida cuando yo dije que A por B, transpuesta, era igual a B transpuesta por A transpuesta, o ya lo olvidaron, jóvenes? Sí, lo recuerdo. Entonces, eso es parte del fundamento teórico. Repito, eso es parte del fundamento teórico. Necesito, damas y caballeros, que avancen un poquito con este fundamento teórico y que no esperen que sea jueves a las 11:59 de la noche, ¿verdad? ¿Por qué razón? Notaron que en la tarea hay algunos ejercicios de simplificación, ¿verdad? En los cuales hay que usar el fundamento teórico. Si usted no tiene fundamento teórico, no sabe que este tipo de propiedades existen a pesar de que sí las leímos en clase, entonces ese tipo de ejercicios usted no lo va a poder realizar, simple. Me anda preguntando por la tarea, lo cual a mí no me molesta, es normal que haga preguntas, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿qué hizo? Nada. Pero ¿cómo es que no entiende si no hizo nada? No, es que no estudió la teoría, me dice. Bueno, agarra su resumen teórico, plantea algo y luego me consulta otra vez, le digo, ¿verdad? Entonces, damas y caballeros, avancemos un poco con el resumen del fundamento teórico para poder desarrollar ejercicios de simplificación que llevan las propiedades o teoremas del fundamento teórico, ¿verdad? No solo jóvenes de traspuesta, también sobre inversa y sobre determinante, ¿verdad? Y sobre adjunta. Y esas propiedades son importantes. Entonces acá dice que las puede tomar usted, como leímos en clase de Grossman, de Coleman o incluso de las guías metodológicas, en las cuales está un poquito más compacto. Yo les compartí a ustedes la tarea, la guía de ejercicios de la unidad 1, más o menos hace cuánto tiempo, jóvenes. ¿Alguien nos recuerda? ¿Hace una semana, 2 semanas, 3 semanas? Como hace 2, 3 semanas. No estoy seguro. Digamos hace un par de semanas más o menos, Diego, ¿le parece? Sí. Algunos ya avanzaron aquí, ¿verdad? Y algunos han hecho preguntas sobre eso, las cuales yo puedo responder, no hay ningún problema, ¿verdad? Es que a veces me dicen, profe, es que me da pena preguntarle la tarea. Óigame, yo soy su profesor, no tiene que dar pena. No me puede preguntar ejercicios del examen en el examen, eso sí, ¿verdad? Pero de tarea, de lo que discutamos en clase, ya sea de forma presencial o aquí por Zoom, me puede consultar lo que usted necesite. Entonces, para poder terminar la tarea, hay algunos ejercicios que requieren un poco más de fundamento teórico. Pero mire el orden. En el orden yo primero le pido resumen del fundamento teórico, propiedades, teoremas, etcétera, ¿verdad? Y después está la guía de ejercicios, que tiene un valor de 10 puntos. Si sumamos, jóvenes, 10 más 10 más 10, son los 30 puntos que tenemos de acumulativo, ¿verdad? Hay 70 puntos del examen. ¿Y cuándo es su examen, damas y caballeros? Viernes. 21. Viernes, ¿verdad? O sea, ¿tenemos un poquito de tiempo todavía para sobrevivir el examen? Sí. Les cuento que el viernes fue el examen de cálculo y los resultados no están tan bien como yo pensaba. Pero, le cuento un secreto también. De los cursos que estoy dando en la autónoma en este momento, ustedes son mi mejor curso. Así que yo espero que este viernes a ustedes les vaya mejor que como le fue a mis alumnos de cálculo el día viernes, ¿verdad? Es opinión personal, ¿verdad? Profesor, ¿usted cómo sabe que hay mejores alumnos aquí o allá? Bueno, cuando yo hago preguntas, jóvenes, generalmente aquí responden más que allá. Aquí hay más participación que allá. En eso me baso para inferir que yo espero un mejor resultado en vectores que en cálculo, ¿verdad? Aunque tengo algunos alumnos comunes a ambas clases, ¿verdad?
Tengo algunos alumnos que no sé si tienen la suerte, buena o mala, ¿verdad?, de llevar vectores y cálculo conmigo. Y ustedes notarán eso también, ¿verdad? Incluso con la asistencia. Aquí entran a clase casi todos y allá no, ¿verdad? Pero bueno, no voy a comprobar cursos, definitivamente. Entonces, eso es nada más una declaración de lo que tenemos en la plataforma Moodle, ¿no?, de la clase de vectores y matrices. Cosas pendientes que tenemos, miren: resumen, guía de ejercicios y el examen, ¿verdad? Para eso, jóvenes, tenemos tiempo todavía. Entonces, avance un poquito, por favor. Y en este momento, hágame un favor, ingrese un momentito usted, un momentito, ¿verdad?, al grupo de Telegram. Yo le quiero compartir algo por allá, ¿verdad? Me confirman que aparece en este momento, damas y caballeros, en el grupo de Telegram. ¿Y cuántos archivos son? Una pauta parece. 4 Una. pautas de examen. Una. 4. 4. Bien, le acabo de compartir en el grupo de Telegram 4 pautas del examen 1 de la clase de vectores y matrices. Aclaración, no son tarea. No hay que hacer resumen con eso. No, simplemente es para que usted se haga una idea de que el examen tiene cierta similitud con la tarea. En esa línea va el coordinador, ¿verdad? Si usted hizo la tarea, no la copió, ¿verdad? Si usted hizo la tarea, usted está preparado para el examen. Entonces, a lo largo de esas 4 pautas van a haber ejercicios de la primera unidad. Revísenla, ¿verdad? De esos exámenes vamos a hacer algunas declaraciones nosotros de ejercicios de simplificación, que por eso, jóvenes, no es una pauta, son 4, ¿verdad? Pero para eso dije, por favor, avance un poco usted, ¿verdad? Avance un poco usted con el resumen del fundamento teórico. Así, cuando estemos revisando los ejercicios de simplificación aquí, va a estar un poquito más entendible. Bien, entonces, damas y caballeros, eso sería una breve aclaración, retroalimentación, indicaciones y sugerencias de la primera unidad. Ahí está ya. No una pauta, 4 le mandé, ¿verdad? Y le aclaré que necesitamos que avance un poquito usted con el resumen del fundamento teórico, pues para seguir trabajando, ¿verdad? Ahora, damas y caballeros, yo le pongo pausa un momento al contenido de la unidad 1, porque de acuerdo a la programación didáctica, esta semana se inicia la unidad 2. ¿Me confirma si ya se ve el documento de pantalla, damas y caballeros? Sí. Sí. Bien. Le voy a mostrar también, ¿verdad? Solo permítanme, estoy tomando una captura de pantalla. Le voy a mostrar allá en Telegram que mientras usted avanza un poquito con los pendientes que tenemos, yo avanzo un poquito aquí con la unidad 2. Dice vectores en R2 y R3. Lo ubico que eso está en el texto 4, en el capítulo 4 del texto de Coleman, ¿verdad? Habíamos dicho en clases, jóvenes, que Grossman es el que pone colorcito así anaranjado, rosado, y que Coleman es un poco más formal porque solo pone blanco, negro o gris, ¿verdad? Bien, indirectamente le cuento un secreto. Nosotros ya platicamos un poco sobre vectores en Rn, no solo en R2 y R3, ¿verdad? Mencionamos allá, al principio del curso, ¿verdad?, que si yo tengo una matriz fila o una matriz columna, se acostumbra a llamar vector. Hay una principal diferencia entre un vector y un punto en cuanto a notación, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos un poquito, jóvenes, sobre R2, ¿verdad? ¿Alguien recuerda de qué forma se representan los puntos en el plano cartesiano, en R2? X, Y. Correcto, Brian. Podría decir yo, por ejemplo, 2,1. ¿Esto, jóvenes, será un punto que pertenece al plano cartesiano en R2, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Allá, en 110, o sea, le dijeron, bueno, los puntos en el plano se representan de la forma X, Y, como dijo Brian. Dígame, Fernando. No me queda claro, Lick, porque dice que en R2. Ah, bueno. ¿Recuerda usted que el plano cartesiano tenía 2 coordenadas, X y Y, hijo? Sí. Sí, ¿verdad? Por eso se llama R2. También en 110 vimos una recta real nada más donde se ubicaban los numeritos. La recta real, hijo, era R. Solo hay una coordenada, en este caso horizontal, ¿verdad? El plano cartesiano se conoce como R2 porque tiene 2 coordenadas, X y Y. Un poquito más adelante nosotros vamos a conocer R3. Se lo adelanto acá, miren. R3 tiene coordenada vertical, coordenada horizontal. Esta acá se llama Y, esta acá se llama Z, la vertical. Pero también tiene una coordenada que va en este sentido que se conoce como X. Esa es la diferencia entre R, R2 y R3. ¿De acuerdo, Fernando? Perfecto. Gracias, Lick. A la orden, hijo. Bien. Borro un poquito esto de acá entonces porque yo estaba mencionando nada más
cómo se representaban los puntos allá, 110 para R2. Llamémosle este punto A, por ejemplo. Otro punto B podría ser, digamos, 0,2. A ver. Bienvenido, Cristian, no se preocupe si es esto, si es la educación virtual. Entonces, ya tengo ahí en pantalla dos puntos representados, A y B. Ambos pertenecen a R2 porque, como ven, tienen dos coordenadas. Como notación, como nomenclatura, nosotros los puntos los vamos a representar con una letra mayúscula, seguida de las coordenadas de dónde está ubicado ese punto. Yo podría ubicar puntos en el plano cartesiano, pero eso usted ya lo hizo en 110. Yo solo recuerdo nada más que los puntos en R2, 110, se ubicaban de la forma de X, Y, como dijo hace poco Brian. Entonces, resulta que un vector físicamente lo definen como una entidad física que tiene magnitud y dirección. A partir de dos puntos, supongamos, jóvenes, que yo tuviera aquí los puntos A y B, es una idea nada más, ¿verdad? Yo puedo representar un vector comenzando en A y dirigiéndome hacia B, por ejemplo. Esto de acá sería, jóvenes, el vector AB. Pero también resulta que yo lo podría representar en dirección contraria. Si yo lo hago de aquí hacia acá, por favor siga la flechita, ¿verdad? Ese que le acabo de poner en azul sería el vector BA. Comienza en B y termina en A, ¿verdad? Y notarán que en la parte superior de las dos letras aparece una flechita. Esa flechita, jóvenes, me indica la dirección de dónde a dónde va el vector. En el caso rojo, pues va desde A hasta B. Y en el caso azul, pues va desde B hacia A. No se acostumbra, jóvenes, poner la flecha hacia la izquierda, ¿verdad? Fije, nomenclatura, notación, ¿verdad? Luego de definir vectores en R2, vamos a ver operaciones elementales con vectores en R2, ¿verdad? Esas operaciones van a ser muy similares a las operaciones que nosotros ya hicimos con matrices. Es decir, nosotros habíamos hablado en matrices de suma, resta, multiplicación por un escalar, ¿verdad? Como operaciones iniciales. Va a suceder algo similar aquí. Una vez que ya definimos nuestros vectores en R2, vamos a hablar sobre suma, sobre resta, sobre multiplicación por un escalar, ¿verdad? Y luego, otras propiedades características ya de vectores. Entonces, voy a leer un poquito del fundamento teórico que tenemos por aquí. Bueno, no yo, ¿verdad? Fernando, ayúdeme a leer esos dos párrafos, por favor. Estos. Sistema de coordenadas. En muchas aplicaciones tratamos con cantidades mensurables, tales como la presión, la masa y la rapidez, que pueden describirse por completo mediante su magnitud. Por otro lado, existen otras cantidades mensurables, como la velocidad, la fuerza y la aceleración, para cuya descripción es necesario plantear no solo una magnitud, sino también una dirección. Estas últimas cantidades se denominan vectores y serán nuestro tema de estudio en este capítulo. Los vectores se denotarán con letras minúsculas en negrita, como U, V, W, Y y Z. Los números reales se denominarán escalares y se denotarán como letras minúsculas en cursiva. Recuerde que el sistema de los números reales puede visualizarse como una línea recta, L, que por lo regular se coloca en posición horizontal. Se elige un punto 0 o 0. Se elige un punto O en L. Se elige un punto O en L llamado origen. Este corresponde al número 0. Se elige un punto A la derecha de O, con el cual se fija la longitud OA como 1 y se especifica una dirección positiva. De esta manera, los números reales positivos se encontrarán a la derecha de O y los negativos a la izquierda de O. Bien, muchas gracias. Vean lo que yo mencionaba hace poco del orden de la dirección. Acá me dicen longitud OA como 1. Comienza en O, que es donde está el valor 0, miren, y se dirige hacia A. Eso, damas y caballeros, es un segmento de recta dirigido, que se conoce como vector. Y aquí aparece la idea gráfica, ¿eh? Acá está la recta real, o R, ¿verdad?
Aquí está el punto O, que se denomina origen, que está ubicado en 0. El punto A, que está a la derecha, a 1 unidad. Yo podría perfectamente, damas y caballeros, representar aquí el vector OA poniendo una flechita en este sentido, ¿no? Comienza en O y termina en A. Así como dije que me lo iba a denotar, esta representación que tenemos ahí, OA, ¿verdad? Comienza en O y se dirige hacia A, ¿verdad? Ahora, damas y caballeros, luego de hablar un poquito, alguien levantó la mano, dígame, hijo, ¿qué le puedo servir? Que hasta ahorita vi la mano. No, ya se repitió. Bueno. Bien, entonces, damas y caballeros, luego de recordar un poquito R, la recta real, ¿verdad? También se hace esa declaración en el plano cartesiano, o R2. Acá tenemos dos coordenadas, como le aclaré a Fernando hace poco, ¿verdad? Acá tengo eje X, eje Y. Se acordó que la dirección positiva del eje X es a la derecha, la negativa sería hacia la izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, -1, -2, -3, etc. Respecto al eje Y se acordó lo mismo, positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Dice, analicemos ahora la situación análoga en el plano cartesiano, ¿verdad? Trazamos un par de rectas perpendiculares que se intersequen en el punto O, denominado origen. Una de las rectas, el eje X, por lo general se toma en posición horizontal, y la otra, el eje Y, se considera entonces en posición vertical. Ahora, elegimos un punto sobre el eje X a la derecha de O, y un punto en el eje Y arriba de O, para fijar las unidades de longitud y las direcciones positivas de los ejes X y Y. Con frecuencia, pero no siempre, estos puntos se eligen de modo que sean equidistantes de O. Esto es, se utiliza la misma unidad de longitud. Yo le llamaría escala a esto en ambos ejes, ¿verdad? En conjunto, los ejes X y Y se denominan ejes coordenados. Luego menciona que la proyección ortogonal de un punto P en el plano a la recta L es el punto Q, que se obtiene al intersecar L con la recta L' que pasa por P y que es perpendicular a las figuras. Estos jóvenes no se estresen todavía, ¿verdad? Tiene que ver con el concepto de distancia de 111. Si yo tengo, por ejemplo, el piso aquí, ¿verdad? Supongamos que este es el suelo, jóvenes, y tengo un punto acá arriba, la distancia, oiga bien, estoy hablando un poquito de 111, la distancia del suelo al punto P nunca era esta longitud, ¿verdad? Repito, dije la distancia del suelo al punto P, nunca era esa longitud. Era la longitud que va aquí, ¿verdad? Pero que es perpendicular al suelo, o sea que forma 90 grados con el suelo. Eso mismo sucede acá, ¿verdad? Me están introduciendo acá el concepto de vector, de segmento de recta dirigido, como de esta forma, miren. Pero, repito, que la distancia se definió allá en 111 como perpendicular. Yo puedo tener otras longitudes, pero si hablo de distancia tiene que ser 90 grados entre el segmento vertical que tenemos ahí, ¿verdad? Y el plano que tengo en la base, o la recta que tengo en la base, o el piso, como decíamos allá en 111, ¿verdad? CAP es un punto en el plano y Q su proyección sobre el eje X. La coordenada de Q en el eje X se denomina coordenada de X o abscisa de P. De manera análoga, CQ' a la proyección de P en el eje Y. La coordenada de Q' en el eje Y se denomina coordenada u ordenada. Ahí en 110 también a los puntos la llamaban la abscisa y la ordenada, la abscisa X y la ordenada Y, ¿verdad? Así, con cada punto en el plano se está asociado a un par ordenado de X, Y de números reales, que determina sus coordenadas. El punto P con coordenadas X y Y se denota mediante P, mire, paréntesis XY. Ya hablé un poquito de esta notación hace un rato. Dije que un punto se va a simbolizar, representar mediante una letra mayúscula, seguida de las coordenadas X y Y de donde está ubicado dicho punto. Luego dice, de manera recíproca, es fácil ver cómo podemos asociar un punto en el plano con cada par ordenado de números reales. La correspondencia anterior entre puntos en el plano y pares ordenados de números reales se denomina sistema de coordenadas rectangulares o sistema de coordenadas cartesianas, en honor a don René Descartes, ¿verdad? El conjunto de puntos en el plano se denota mediante, mire que en eso le pregunté hace un rato, que esta declaración también. Conjunto de puntos en ese plano se denota mediante R2 o R al cuadrado, como dicen algunos, ¿verdad? También suele denominarse dos espacios, porque es un espacio de dos dimensiones. Otros textos, de hecho, jóvenes le llaman espacio bidimensional. Tiene dos dimensiones, dos direcciones, podríamos decir, ¿verdad? X y Y. Acá, damas y caballeros, ya se da la definición formal de vector, ¿verdad?
Recuerde que antes, ¿verdad? Ya habíamos definido un n-vector que se presentó en forma algebraica para una mejor comprensión de la multiplicación de matrices. Aquí vamos a hablar de un 2-vector, o sea, un vector de R2, desde el punto de vista geométrico. Y luego se va a generalizar hacia Rn. Considere el 2-vector, dice, o un vector de 2 coordenadas u igual a x1, y1. Estos jóvenes, si yo lo quisiera ubicar, como estábamos haciéndolo antes, podría decir u igual, ¿no? A x1, y1. Tengo 2 coordenadas, la de x y la de y, ¿verdad? Solo que allá, cuando hablamos de matrices, dijimos que si yo tengo una matriz fila o una matriz columna, eso también recibía el nombre de vector, ¿verdad? Entonces, esta representación y esta la vamos a utilizar en clase. Solo que cuando la ven así, como está acá generalmente, asocia más rápido las operaciones con matrices, ¿verdad? A que cuando la ven de la segunda forma que tenemos a la derecha. Pero bueno, yo voy a hacer aclaración cuando encontremos fundamento práctico de ambos, ¿verdad? Dice donde x1 y y1 son números reales. Con u asociamos el segmento de recta dirigido con punto inicial en el origen, o sea, 0,0, y punto terminal en P, o sea, x1 y y1. El segmento de recta dirigido de O a P se denota mediante, miren, acá aparece el símbolo de vector, aquí arriba, ¿verdad? Y aparece dónde comienza y dónde termina. Comienza en el punto O y termina en el punto P. O sea que es el segmento de recta dirigido desde O hacia P. Dice que O se denomina su cola y P su cabeza. Entonces un vector tiene cabeza y tiene cola. Aclaración, ¿verdad? Podríamos, teniendo 2 puntos aquí, ¿verdad?, hacernos la idea de que un vector tiene más o menos esta forma. Miren, en R2, ¿verdad? Entonces, acá arriba yo tengo la cabeza y acá abajo yo tendría la cola, ¿verdad? La cola es donde comienza, ya me dicen en el punto O, ¿verdad? La cabeza es donde termina el vector. Acá en este ejemplo me mencionan punto P, ¿verdad? Entonces, la cola estaría en O y la cabeza estaría en P, ¿verdad? Hablando del vector OP como tal. Solo permítame que esto lo considero pertinente también, yo me entiendo. Solo permítame un momentito, ¿verdad? Es que le voy a pegar esto también en Telegram, ¿verdad? Solo es como orientación para que los compañeros sepan por dónde andamos, ¿verdad? Bien. Regreso al Zoom que teníamos antes, ¿verdad? Porque yo debo adaptarme a cómo está el curso, ¿verdad? Si bien algunos están desde la computadora, como yo que estoy en una pantallota porque soy viejito para ver bien, ¿verdad? Tengo otros que posiblemente están de la tablet o del celular, ¿verdad? Entonces por eso me gusta poner un zoom así grande, no es porque yo piense que usted está ciego como yo, ¿verdad? No. Bien, entonces, aquí aparece la idea gráfica, miren jóvenes, de lo que acabamos de leer. Aquí está la cola, en el origen. Y aquí está la cabeza, ¿ven? Donde termina, en el punto P, que es y1 y 1. Y acá tenemos el segmento de recta dirigido, al cual llamamos vector. Mire, comienza en el origen y se dirige hacia el punto P, donde tengo la flechita o la cabeza, donde termina el vector, ¿verdad? Entonces, así es como se representan vectores en R2, es decir, en el plano cartesiano. Dice un poquito más abajo, un segmento de recta dirigido tiene una dirección, que es el ángulo que se forma entre ella y la parte positiva del eje X, indicado por la flecha en su cabeza. La magnitud de un segmento de recta dirigido es su longitud. Bien, para eso, damas y caballeros, yo quisiera recordar un poquito, fíjense, 111. Voy a hacer un poquito de espacio aquí hacia abajo, ¿verdad? Nos vamos a basar en esto y supongamos lo siguiente. Solo permítame que ocupe un par de líneas por aquí. ¿Qué figura geométrica, jóvenes, se forma en este momento en color rojo? Rectángulo. Un rectángulo, correcto. Ahora, si yo me basara únicamente en lo que tengo abajo, ¿qué figura geométrica se forma aquí, damas y caballeros? Triángulo rectángulo. Muy bien, triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero para fines didácticos le voy a dejar la línea que teníamos acá arriba. Voy a trabajar con el triángulo, ¿verdad? Pero ocupo esta línea como referencia. Entonces, la distancia que hay en la base de ese triángulo, ¿cuál sería, joven? X1. X1, muy bien. Y la distancia que tenemos vertical nosotros acá, desde el origen hasta arriba, ¿cuál sería? Y1.
Y1, muy bien. Entonces, observe. Yo tengo en la base de ese triángulo rectángulo longitud X1 y en la altura longitud Y1. Le voy a sacar aparte el triángulo, fíjese, porque ahora viene un poco chueco ahí, ¿verdad? Pero supongamos que este es el triángulo, que es rectángulo y qué bonito, supongamos, ¿verdad? Acá yo tengo X1 y acá yo tengo Y1. Si yo quisiera, damas y caballeros, encontrar esta longitud que le voy a marcar acá arriba en color rosado, miren. Solo permítame, que no me gusta cómo quedó esto aquí. Voy a intentar hacerlo un poquito más decente por ustedes, ¿verdad? A ver. Creo que ahí se mira un poquito mejor la idea que yo quería dar, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría, jóvenes? Ese segmento que tenemos en el triángulo arriba, en rosado. Hipotenusa. Hipotenusa, muy bien. Pero cuando teníamos un triángulo rectángulo, había una propiedad por ahí. ¿Cómo se llamaba el señor ese de la propiedad? Pitágoras. Pitágoras, ¿verdad? Entonces, llamémosle inicialmente, vaya, C a este lado de acá arriba. Llamémosle C, vaya. ¿Alguien recuerda cuál era la relación numérica de Pitágoras? Sí, Al cuadrado. al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Ajá, y si tratáramos de usar las variables que ya tenemos aquí, ¿cuáles serían? X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado igual a c al cuadrado. Bien, dice Ángel que pongamos X1 cuadrado más Y1 al cuadrado igual a C cuadrado. Si quisiéramos C, ¿qué necesitamos? Raíz cuadrada de X1 cuadrado más Y1 cuadrado. Bien, esto, jóvenes, le cuento, va a ser la magnitud del segmento de recta dirigido, ¿verdad? Es la longitud de ese segmento que tenemos en color rosado representado por la letra C, ¿verdad? Entonces, la magnitud de un vector es raíz cuadrada de X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado. Pero, aquí habla también, damas y caballeros, sobre dirección. Permítanme cambiar color porque el cerebro asocia mejor los colores, ¿verdad? Dice acá que tiene una dirección, que es el ángulo que se forma entre ella y la parte positiva del eje X. Ah, será entonces, damas y caballeros, que el tal ángulo que mencionan es este de aquí. Sí. ¿Con qué letras se representaban los ángulos en 111? Que alguien me recuerde, por favor, que le pasé hace como 1000 años yo. Beta. Con teta. Lo más común era teta, ¿verdad? Pero puede ser alfa, beta, gamma, etcétera. Si yo traslado esa información hacia acá, aquí tengo el ángulo teta. En 111 también, porque yo dije, vamos a hacer un recordatorio de 111. En 111, damas y caballeros, se habló de algo llamado razones trigonométricas. Por ejemplo, según el triángulo que tenemos en pantalla, ¿quién sería teta? Perdón, ¿quién sería seno de teta? Y1 sobre c. Muy bien, ¿quién sería coseno de teta? X1 sobre c. ¿Y quién sería tangente de teta? Y1 sobre X1. Muy bien, Ángel. Fíjense que como inicialmente yo solo tenía X1 y Y1, se acostumbra, mire, a plantear que la tangente del ángulo es, como dijo el compañero, Y1 entre X1 o lado opuesto entre lado adyacente, como decían allá en 111. Si quisiéramos el ángulo, damas y caballeros, ¿qué operación tendríamos que hacer a ambos lados? Tangente inversa. Cotangente. Tangente inversa, no cotangente, cuidado, dijo, tangente inversa, ¿verdad? Del número X1, perdón, Y1 entre X1. Ojo, ¿verdad? Si aplicamos tangente inversa a ambos lados, podemos despejar el ángulo teta. En este caso, teta sería la tangente inversa de Y1 entre X1. No digo, jóvenes, que no se pueda con seno o con coseno, sí se puede, ¿verdad? Pero originalmente a mí me daban la información de quién es X1 y Y1, no me daban C, ¿verdad? Entonces, si trabajamos con lo que me dieron inicialmente, la magnitud sería la raíz de X1 cuadrado más Y1 al cuadrado y el ángulo o dirección sería la tangente inversa de Y1 entre X1. Eso, fíjense, como hicimos un pichinguito en clase, también se lo voy a pegar yo en el grupo de Telegram. Para fines didácticos, nada más, ¿verdad? Entonces, lo acabo de pegar por ahí, ¿verdad? Bien. Resulta, damas y caballeros, que un poquito más adelante, nosotros vamos a hablar sobre cómo cambiar de un sistema de coordenadas a otro. Pero yo quiero aprovechar el triángulo que ya tengo ahí para plantear lo siguiente. Después lo voy a volver a escribir y no es molestia, ¿verdad? Pero, ¿cómo definirían el seno del ángulo
según lo que tengo en pantalla. Y1 sobre C. Y1 sobre C. Si quisiéramos representar numéricamente Y1, ¿cómo quedaría? C por seno de teta. C por el seno del ángulo. Muy bien. La coordenada vertical, cuando usted habla de fuerzas en física, va a ser la magnitud por el seno del ángulo. De manera similar, ¿cómo plantearían coseno del ángulo? X1 sobre C. X1 sobre 6. Si quisiéramos despejar para X1, ¿cómo quedaría? C por C coseno. por coseno. Correcto, C por el coseno del ángulo. Me estoy adelantando un poco, jóvenes, a los hechos, ¿verdad? Porque yo supongo que usted el siguiente periodo, si todo sale bien, usted ya va a llevar física, ¿verdad? Entonces, en física, en estática y en otras asignaturas se acostumbra plantear la sumatoria de fuerzas descomponiéndola. Valga la cacofonía sus componentes horizontal y vertical. Le estoy diciendo, mire bien, que la componente vertical es la magnitud por el seno del ángulo. Y que la componente horizontal, que acá le llamamos X, sería la magnitud por el coseno del ángulo. Repito, componente vertical, para cuando usted le toca hacer sumatoria de fuerza, ¿verdad? Componente vertical, conocida como Y, va a ser C, que es la magnitud por el seno del ángulo. Magnitud por seno del ángulo es coordenada vertical. Magnitud por el seno del ángulo, repito, es coordenada vertical. La magnitud C por el coseno del ángulo me da X1, o sea, la coordenada horizontal. De nuevo, jóvenes, lo repito para que lo recuerde. La coordenada vertical se puede representar como la magnitud por el seno del ángulo. Y la coordenada horizontal se puede representar como la magnitud por el coseno del ángulo. Ambas llevan magnitud. La vertical lleva seno y la horizontal lleva coseno. Punto. Cuando lleve física, pues, se va a acordar de mí, ¿verdad? Es inevitable, jóvenes. Cuando lleve física, se va a acordar usted un poquito de mí, ¿verdad? Entonces, esto también es solo para fines didácticos. Yo se lo voy a pegar en el grupo de Telegram. Y me gusta más así, fíjese que como estaba la foto anterior, así que permítame que le borro la foto anterior. Bien. Borro un poquito de acá entonces, porque ya hablé de la magnitud, de dirección, de componente horizontal, de componente vertical, ¿verdad? Y aquí aparece parte de esa información. Ya tengo, fíjense, jóvenes, valores numéricos de X1 y de Y1 en pantalla, ¿verdad? Para el primer ejemplo. Voy a formar el triangulito que habíamos discutido antes aquí, ¿verdad? Aclarándole de que aquí es rectángulo, ¿verdad? Por el concepto de distancia vertical que llamamos hace poco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la magnitud de ese vector U? ¿Cómo la calculamos? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto diría eso? Raíz de 13. Perfecto. No necesito, jóvenes, que esa magnitud me dé un entero, de un número irracional, en este caso, raíz de 13, porque no es raíz exacta si lo dejamos planteado. Si tuviera raíz exacta, lo expresamos. O a veces, este número dentro del radical se puede simplificar, como hacíamos en 110, como raíz de 20, por ejemplo, que era 2 raíz de 5, creo, ¿verdad? Bueno, si quisiéramos la dirección, o el ángulo teta, sería tangente inversa de ¿qué, jóvenes? De 3 sobre 2. ¿En su calculadora cuánto da eso, damas y caballeros? $56.30. ¿Me da permiso de poner 56.3 aproximadamente, hijo? ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Entonces, observen, damas y caballeros, hasta el momento. Hemos hablado un poquito sobre vectores en R2, un poquito, ¿verdad? ¿Cómo se representan? ¿Cuáles son sus características? En este caso, magnitud y dirección, ¿verdad? Entonces, permítame que cierre Telegram para que no me suene, ¿verdad? Acá lo tratan de generalizar, ¿verdad? De manera recíproca, con un segmento dirigido de OP, con cola en 0, 0 y la cabeza en X1 y Y1. Y tenemos lo que nosotros ya mostramos allá, ¿verdad? Entonces, borro la pantalla un momentito, regresamos por aquí, mira, y abajo. Acá dice, un vector en el plano es un 2 vector, que tiene 2 coordenadas, ¿verdad?
donde x1 y y1 son números reales, denominados componentes de U. Nos referimos a un vector en el plano simplemente como vector, ¿verdad? Ya no vamos a decir dos vector. Vamos a hacer un vector de R2, básicamente, ¿verdad? Con base en lo anterior, vemos que con cada vector podemos asociar un segmento de recta dirigido y, recíprocamente, con cada segmento de recta dirigido que parte del origen podemos asociar un vector. Como hemos visto, se necesita un sistema de coordenadas para establecer esta correspondencia. La magnitud y dirección de un vector son la magnitud y dirección del segmento de recta dirigido. Los conceptos segmento de recta dirigido y vector suelen utilizarse indistintamente, de manera que un segmento de recta dirigido se denomina vector. Podemos decir que son lo mismo, ¿verdad? Como un vector es una matriz, se dice que los vectores, mire, U y B, son iguales si sus componentes posicionalmente son iguales, ¿verdad? Por eso fue, jóvenes, que primero lo asociamos con matrices y ahora con vectores, ¿verdad? Dice, esto es, dos vectores son iguales si sus componentes respectivas son iguales. Si x1 igual a x2 y y1 igual a y2. En aplicaciones físicas, frecuentemente es necesario tratar con un segmento de recta dirigido OP, desde el punto x1 y y1, no precisamente el origen, al punto Q, x2 y2, como se muestra un poquito más abajo, ¿verdad? Tal segmento de recta dirigido también se llamará vector en el plano, o simplemente vector, con cola en x1 y y1 y cabeza en x2 y y2. Las componentes de tal vector son x2 menos x1 y y2 menos y1. Cuando digo componentes, es como cuando tomamos el triángulo nosotros y pregunté, ¿cuál es la componente horizontal y cuál es la componente vertical, ¿verdad? Por lo tanto, el vector PQ también puede representarse por medio del vector x2 menos x1 y y2 menos y1, con la cola en O y la cabeza en P bi'prima. x2 menos x1, y2 menos y1. Dos vectores en el plano como estos se denominarán iguales si sus componentes son iguales. Y hay veces que considera tres vectores, ¿verdad? El de P1 a Q1, P2 a Q2 y P3 a Q3, que unen los puntos 2, 3, 5, 5, 0, 0, 2, 3, menos 3, 1 y menos 1, 4 respectivamente. ¿Cómo se muestra en la figura? Pues bajemos para ver. Ya que todos ellos tienen las mismas componentes, son iguales. Aquí, jóvenes, vamos a ver el concepto de representante de un vector. Revisemos, jóvenes, básicamente la figurita que tengo a la derecha. Este vector, que yo lo voy a marcar dentro de este triángulo, aquí, ¿verdad? Solo permítame que está bien pálida esta línea, hay que darle de comer, ¿verdad? Quizá va a ver un poquito mejor, ¿verdad? Pregunta, ese triangulito que tenemos ahí, en color rojo, ¿cuánto tiene en la base? 2 centímetros. ¿Y cuánto tiene en la altura? 3. 3, ¿verdad? Permítame hacer algo similar por acá. Solo permítame un momento que haga un par de rayas por aquí para que se vea mejor, ¿verdad? Estoy haciendo las líneas de referencia delgadas, mire, y las del vector que vamos a utilizar nosotros las voy a marcar un poquito más. Si hago lo mismo con el vector que tengo a la derecha, de P1 a Q1, observe. ¿Qué longitud tenemos aquí en la base? 2. ¿Y en la altura? 3. 3, ¿verdad? Ey, el que tengo en la izquierda, ¿cuánto tiene aquí en la base? 2. ¿Y aquí en la altura? 3 también. 3, ¿verdad? Ey, pero entonces, damas y caballeros, esos tres vectores, de acuerdo al concepto que acabamos de leer, permítame que quedó gruesa esta vaina, esos tres vectores, de acuerdo al concepto que acabamos de leer, será entonces que son iguales. ¿Será que esos tres vectores, damas y caballeros, poseen la misma magnitud y la misma dirección porque salen del mismo triángulo, sí o no? No. Sí. Sí. Escuché sí, escuché no. Permítame que repita la pregunta. A ver, ¿será que los tres triángulos que tenemos en la pantalla son congruentes, son iguales? 2 en la base y 3 en la altura. Sí. Sí. ¿Será que los tres ángulos van a ser lo que habíamos encontrado de 50 y algo, como dijo el compañero? ¿Ah? Sí. 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 Entonces observe, esos tres triángulos me están garantizando a mí que los tres vectores tienen la misma magnitud y la misma dirección, el mismo ángulo.
Entonces, según lo que acabamos de leer, jóvenes, esos tres vectores son equivalentes, ¿verdad? Resulta que solo hay un vector, óigame bien, solo hay un vector que tiene, jóvenes, la cola en el origen. Solo permítame, que me salió flaco este vector, vamos a darle de comer, ¿verdad? Y ya está mucho mejor, ¿verdad? Hay infinitos vectores que tienen las mismas características de magnitud y dirección, pero solo hay un vector, que es el que tengo yo en color verde, que tiene la cola en el origen. Ese vector, damas y caballeros, recibe un nombre de representante. Es el que tiene las mismas características de todos los demás vectores, en este caso solo son tres, ¿verdad? Pero pueden ser infinitos vectores con las mismas características de magnitud y dirección. Entonces el que tenga la cola en el origen se llamará representante de los demás vectores. Eso decía un poquito en la lectura que tuvimos hace poco, ¿verdad? Que yo tengo infinitos vectores ahí que van a tener las mismas características, magnitud y dirección, ¿verdad? Pero solo vamos a tener uno, damas y caballeros, que tenga esa información con la cola en el origen. Entonces, permítanme. Es que no he pasado lista, ¿verdad? Pero permítanme, que esta lista ya debe ser unidad 2. Ujú. Bien, con su permiso, damas y caballeros, voy con la lista, pues. Minor Díaz. Presente. Listo. Daniel Portillo. Samuel El Fagui. Alex López. Presente. Listo, Alex. Tracy Colindres. Michael Davis. Jennifer Maradiaga. Presente. Listo, Jennifer. Isaac Domínguez. Presente. Listo, Isaac. Jorge Calix. Cristian Borjas. Presente. Listo, Borjas. Kenneth Andino. Christopher González. Presente. Listo, Christopher. Fernando Quijano. Presente. Listo, Fer. Carlos Godoy. Presente. Listo, Carlos. María José Flores. Presente. Listo, María José. Axel Peña. Gabriel Rodríguez. Anthony Lobo. Presente. Listo, Steven. Denis Herón. Presente. Listo, Denis. Catherine Motiño. Presente. Listo, Catherine. Fernando Mendoza. Presente. Listo, Fer. Brian Nolasco. Presente. Listo, Brian. Ashley Padilla. Presente. Listo, Ashley. Oscar Segura. Presente. Listo, Conrado. Ogla Calix. Presente. Listo, Ogla. Uriel López. Presente. Listo, Uriel. Valeria Grijalva. Presente. Listo. Diego Ordóñez. Presente, Lic. Listo, Diego. Cristian Estrada. Presente, Lic. Listo, Cristian. Andrea Amador. Presente. Listo, Andrea. Jason Orellana. Daniel Matute. Presente. Listo, Daniel. Elvis Nolasco. Presente. Listo, Elvis. Kevin Rodríguez. Listo, Kevin. Selenia Rodríguez. Presente. Listo, Selenia. Ronald Savillón. Presente. Listo, Ronald. Aida Andino. Presente. Listo, Aida. Helen Urrutia. Presente. Listo, Helen. Ángel Amador. Presente. Listo, Ángel. Fernando Reyes. Presente. Listo, César Carías. Presente. Listo, César. Bueno, jóvenes, que tengan buen día y seguimos mañana, pues. Adiós.